Bienvenidos todos, somos estudiantes de la Universidad Laica del Alfaro de Manabí, Facultad Ciencias Económicas, carrera Economía. El día de hoy les vamos a hablar sobre el mercantilismo de la materia Epistemología de la Economía. Quienes integramos este grupo son Veloz Parra Gadana, Zambrano Mejía Angélica y mi persona Ceballos Majojo Mela. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que es el mercantilismo. La doctrina económica, conocida como mercantilismo, apareció en la Edad Media y en el periodo del triunfo del laissez-faire. ¿Qué es el laissez-faire? Laissez-faire o laissez-passer es una expresión francesa que se traduce como dejar hacer o dejar pasar. Esto es dejar que las cosas se desarrollen por sí mismas. En cierto sentido, resume doctrinas económicas de los fisiócratas, afirmando que existe un orden natural de las cosas, con sus propias leyes, y es mejor dejarlas actuar por sí mismas sin establecer restricciones. El hecho de dejar que la economía funcione por sí sola en modo laissez-faire, donde la única preocupación de los gobiernos es asegurar ciertos derechos de propiedad, ha sido defendido por varias doctrinas económicas como la economía neoclásica, el monetarismo y la nueva macroeconomía clásica. Retomando, el mercantilismo data aproximadamente de 1500 a 1776. Sin embargo, estas fechas varían en diferentes países y regiones. La autosuficiencia de la comunidad feudal lentamente le cedió el paso al nuevo sistema del capitalismo mercantil. Las ciudades que tenían un crecimiento gradual durante la Edad Media aumentaron en importancia. El comercio floreció tanto al interior de cada país como entre los países y se expandió la utilización del dinero. El descubrimiento del oro en el hemisferio occidental facilitó el crecimiento volumen del comercio y estimuló las teorías acerca de los metales preciosos. Los grandes descubrimientos geográficos basados en la teoría del desarrollo de la navegación ampliaron la esfera del comercio. La producción era en pequeña escala, pero el comerciante mediaba cada vez entre el productor y el consumidor. Aun cuando a los ojos de los aristocracias de terratenientes seguían siendo comerciantes despreciables. Los comerciantes capitalistas se convertían en figuras clave en el mundo de los negocios. Comenzaron a surgir los estados nacionales y los más poderosos de ellos adquirían colonias y esferas de influencia. Las rivalidades económicas entre las naciones se intensificaron, de manera que no sorprende que evolucionara un conjunto de doctrinas que reemplazaron a los conceptos feudales, promovieron el nacionalismo, le dieron nueva dignidad e importancia al comerciante y justificaron una política de expansión económica y militar. Este conjunto de doctrinas se convirtió en la escuela mercantilista. Thomas More. Thomas More, 1571-1641, hijo de un comerciante en textiles inglés, adquirió su riqueza y su reputación cuando era un comerciante en Italia y el cercano. Después de que lo nombraron director de la Compañía de las Indias Orientales, Monk se involucró en una controversia acerca de la política de la compañía de exportar oro y publicó un artículo en su defensa. En 1621, Monk publicó en A Discourse on Trade for England un de las Indies, en donde argumentaba que siempre y cuando exportaciones totales excedieran a las importaciones totales, el drenado de metálico de un país en cualquier área del comercio no importaba.
Alrededor de 1630, Monk escribió su famosa exposición de la doctrina mercantilista en English Treasure by Foreign Trade, publicado de forma póstuma por su hijo en 1664. El título del capítulo The Means of Earning the Kingdom to Increase or Treasure planteaba un problema clave. ¿Cómo se podía enriquecer el reino? Según Monk, la respuesta no estaba ni en la producción ni en la acumulación de bienes de capital, sino más bien en un excedente de exportaciones. Por supuesto, es necesario producir con fin de exportar, pero la producción está subordinada a la meta final, la acumulación de oro. Las ideas mercantilistas de Monk. Monk argumentaba que aun cuando Inglaterra era un país rico, podía ser todavía más rico si utilizaban los materiales para cultivar cáñamo, limo, madera, tabaco y otras cosas que ahora buscamos con los extranjeros para nuestro gran empobrecimiento. Las exportaciones deben hacer en barcos ingleses para ganar en mundo y cargos de fe. Monk analizó la balanza comercial total de Inglaterra, en vez de su cuenta parada con cada país extranjero. Pensaba que el incremento de las importaciones incrementaría el capital en oro de Inglaterra si las mercancías se exportaban a algún otro país con una utilidad. Por lo consiguiente, Monk racionaba que se debía permitir la exportación de oro para pagar por la importación de bienes, lo que a su vez incrementaría el volumen total de los bienes exportados. El énfasis de Monk era el de la compra y venta con una utilidad, más que en la transformación de materia prima importada en bienes fabricados, aun cuando lo último se mencionó en el caso de los textiles. Al analizar la balanza de pagos total, Monk fue lo bastante astuto para incluir las partidas invisibles. Al escribir hace más de 3 siglos y medio, Monk mencionó las partidas invisibles que se deberían incluir en un balance total si se iba a mostrar. Si prosperamos o declinamos en este gran e importante negocio, incluía en la balanza de pagos los cargos de fletes por envíos de bienes, los barcos perdidos en el mar, los seguros, el dinero pagado para apoyar las guerras extranjeras, el pago internacional de sobornos y fondos para espionaje. El recibo de los cuales, no obstante, es una simple traición, gasto de los viajeros, obsequios a extranjeros y embajadores, intereses sobre el dinero, contrabando para evadir aranceles y contribuciones a las órdenes religiosas enviaban dinero al exterior. Sobre este punto, Monk añadió: si este mal no se puede evitar, sin embargo, se debe estimar y anotar como una pérdida obvia para el reino. A continuación, mi compañera Dana Veloz. Vamos a hablarles sobre Gerard Malleins. Gerard Malleins nació en 1586 y falleció en 1641. Era de nacionalidad bélgica, de padres ingleses. Regresó a Inglaterra y se convirtió en un mercader en comercio extranjero. Al no tener mucho éxito en su ocupación, cumplió una cadena breve en una prisión para deudores. Prestó sus servicios como comisionado de comercio inglés en Bélgica, como asesor del gobierno sobre asuntos comerciales y como experto en aleaciones de la Casa de la Moneda y comisionado de asuntos de la Casa de la Moneda. En su libro publicado en 1922, llamado Lex Mercatoria on the Ancient Merchant, expresó sus ideas de la escuela mercantilista. Entre las ideas mercantilistas de Malleins tenemos: defendió a los comerciantes y observó que el comercio antes se consideraba como algo demasiado bajo para la aristocracia. Promovió la idea de que la regulación de bienes por el gobierno era necesaria para asegurar exportaciones de elevada calidad.
Malines desarrolló una noción mercantilista de que más dinero en un país aumentaría los precios y estimularía los negocios. Charles Debenham era un economista y político inglés, nacido en Londres en 1656 y falleció en 1714. Ha sido llamado un mercantilista esclarecido, un ecléctico que trató de combinar lo antiguo y lo nuevo, un hombre que contribuyó al argumento del laissez-faire más que ningún otro mercantilista de influencia. Era un mercantilista ortodoxo porque en una de sus obras mezclaba los conceptos de corte librecambista con propuestas típicamente mercantilistas. Las aportaciones de Debenham para la escuela mercantilista tenemos en su libro An Essay on the Probable Means of the Making the People Greatness in the Balancing of Trade, publicado en 1699, explicó que el comercio interior no enriquecía a la nación en general. En cambio, el comercio exterior aumentaba la riqueza de un país en total. Defendió la idea de que el comercio era libre por naturaleza y que las leyes promulgadas para regularlo rara vez eran ventajosas. Estaba a favor de un superávit de comercio, porque creía que cuando se incrementaba la cantidad de dinero, las tasas de interés bajan, el valor de la tierra sube y los impuestos van a aumentar. Mantuvo la tesis de que en un país pobre el interés es elevado y la tierra, el trabajo son baratos. Defendía tanto las actas de navegación como el comercio multilateral. En otras palabras, afirmaba que siempre posible, una nación debía imponer el bilateralismo entre ella y sus colonias, excluyendo del comercio a los extranjeros para que el comercio multilateral sea deseable entre iguales proporciones. Gracias, y a continuación expondrá mi compañera Angélica Zambrano. A continuación vamos a hablar de Jean Baptiste Colbert. Nació en 1919 y falleció en 1683. Él fue uno de los grandes representantes del mercantilismo, el cual en su honor en Francia fue denominado como colbertismo. Fue ministro de Finanzas en Francia durante el reinado de Luis XIV. También fue un defensor de los lingotes, pues él decía que las naciones dependerán de su economía o finanzas, el cual se da por los medios de los impuestos. Afirmaba que hay 4 profesiones que son de gran ayuda para el desarrollo de la economía, que son la agricultura, el comercio, guerra en tierra y en agua. Colbert hizo que el comercio interno fuera más fácil, hizo lo posible para que Francia tuviera un sistema uniforme de peso y medida, pero fue declinado por el feudalismo y por los intereses que tenía la Iglesia. Refutó sobre el impuesto sobre los movimientos de bienes, las barreras anuales y los altos impuestos locales, en el cual no tuvo éxito. Colbert pagó la elaboración del canal de Lenguadoc, que conecta el Océano Atlántico con el mar Mediterráneo. Consideró que era una falta de respeto que el gobierno sacrificara la utilidad nacional por sus intereses personales. También él estaba de acuerdo de que la población fuera numerosa, trabajadora y sobre todo mal pagada, además de que se consideraba que los niños podían ingresar a temprana edad a un mundo de la industria. En 1668 se aprobó un decreto en el cual decía que niños de 6 años en adelante tenían que ser enviados a trabajar con remuneración menor a 50 centavos. Colbert consideró que los funcionarios públicos y religiosos eran holgazanes, lo cual redujo el personal de igual manera el número de días de feriados. La Revolución Francesa fue un hecho que ocurrió con el único fin de destituir los derechos feudales, los aranceles, los impuestos. Esto hizo que se abrieran grandes oportunidades para el comercio, la agricultura y la industria francesa. Sir William Perry nació en 1623 y falleció en 1687. Dio nuevas ideas mercantilistas para la economía clásica. Fue marino, físico, profesor de anatomía, miembro del Parlamento y entre otros. Vamos a hablar acerca de los puntos de vista mercantilistas de Perry.
William Perry estaba a favor de que el comercio exterior fuera libre, ya que ayudaba a que los comerciantes tuvieran más oportunidad de ofrecer sus productos y que se reducieran los contrabandos. Al igual que otros mercantilistas, Perry apoyaba que la población fuera grande. También en uno de sus libros se menciona que él apoya que se debe pagar por recibir una capacitación como una forma de inversión y así conseguir un empleo rentable. En esto también se incluyen a los niños. Perry tenía la idea de que el gobierno o Estado debería brindarles empleos a aquellas personas desempleadas por la construcción de carreteras, drenajes y más obras para la ciudadanía en general. Perry también fue el precursor de las teorías planteadas por Keynes. Pero todos nos preguntamos, ¿cómo harían para financiar las obras que querían realizar? Pues según planteado por Keynes, decía que podían imprimir monedas o pedir un préstamo, pero Perry decía que se podía conseguir a través de los impuestos, ya que a las personas solo les importaba que su patrimonio fuera mayor que el de otros, y los impuestos no causarían inconvenientes, porque los ciudadanos quedarían satisfechos si eran utilizados para la mejora de su nación. A continuación, Perry como precursor de la economía clásica, mismo que fue uno de los primeros políticos. Él declaró que en vez de usar las palabras superlativas o comparativas, a él le gustaba expresarse a través de datos reales, como eran pesos o medidas, y argumentos que tuvieran concordancia a lo que él estaba hablando, o que no sean cosas sin sentido. Perry expresó algunas ideas que varios economistas clásicos expresaron después. Dentro de estas estaban incluidas la velocidad, el trabajo, las rentas y otras. La velocidad. El verbo s'amplier, reconocido por Perry, que la velocidad en la que circula el dinero es importante al igual que la cantidad. Además, surgió que en un estado podría haber mucho dinero al igual que poco. La división del trabajo, consideramos que la teoría no se desarrolló completamente, pero estaban asociadas con la especialización del trabajo y la división de tareas, en donde declara que a través de un ejemplo de cuanto a la tela se realizaba con más personas, era más barata, y en cuanto era una persona, se realizaba todos sus procesos. En la renta, Perry tuvo una teoría corta de la renta, en donde declaraba que la teoría de la renta junto al excedente fue un gran avance del pensamiento económico. Esta fue nuestra exposición acerca del mercantilismo. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.